Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. El caso de Facundo Moyano y de Candela Arizaga no es un tema policial más. Facundo Moyano es una persona políticamente expuesta. Fue diputado nacional, es sindicalista y es hijo nada más ni nada menos que de un poderoso sindicalista como es Hugo Moyano. O sea que es un caso muy interesante para las ramas de la sociología y de las ciencias políticas, para analizar el decaimiento, la decadencia, las crisis recurrentes de la Argentina, porque están relacionadas con el comportamiento de los dirigentes, de los hombres políticos, de los hombres públicos, en sus distintos cargos, en las distintas dimensiones de la política en el país. ¿Qué observamos en este hecho? Primero, un sindicalista que vive en Avenida Libertador, antes vivía en Puerto Madero, o sea, son lugares para ingresos altos y privilegiados. Segundo, hay presencia de droga, de consumo de droga, y además una vida indecorosa, una vida impúdica. Este análisis sobre la vida privada no nos podríamos meter si fuera una persona que no tuvo cargo público, si no fuera una persona políticamente expuesta. Lo hacemos, nos metemos en su vida porque tiene que ver con el comportamiento republicano. ¿Qué identificamos detrás de este hecho? Uno dice, ¿es un hecho aislado? Y si yo les recuerdo a Insaurralde, y si yo les nombro a Alberto Fernández, tienen elementos comunes, con una diferencia, tanto Insaurralde como Alberto Fernández le ponían un poco más de glamour. Desnuda el comportamiento espantoso de los hombres públicos y de los hombres de la política en la Argentina, donde nos preguntamos, como nos preguntamos en el caso Vargas Aynace, cómo entienden que deben ejercer las virtudes republicanas, cómo entienden que deben ejercer la moral cívica. Pero también que desnuda el caso Facundo Moyano, el declive del clan Moyano, ese imperio sindical camionero, la caída del sindicalismo dejando un espacio vacío en la dinámica social, el surgimiento de los movimientos sociales que fueron a ocupar el espacio que dejó el sindicalismo. Y además, mientras esto ocurría, en la Argentina crecía el empleo informal, que crecía el empleo no registrado. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con todo? ¿Que todo es parte de un mismo sistema? Bueno, es un tema para seguirlo, para analizarlo seguramente en otro programa. El comportamiento de nuestros hombres públicos y el destino que tuvo el país en estos 40 años de democracia. Otro tema. El gobierno, tuvo un traspié con la ley de tierras. Desde Casa Rosada, fíjense lo que dijeron, que fracasaron porque hay como una desconfianza de los argentinos hacia los extranjeros. Las preguntas que nos tenemos que hacer para encontrar una respuesta es, ¿falló el oficialismo en el mensaje? ¿Fue más eficiente la oposición para construir su mensaje? Pero además me parece que una iniciativa como esta
hay que comunicarla muy bien. No se tienen que olvidar que en el recuerdo histórico de los argentinos existe un 25 de mayo de 1810 y un 9 de julio de 1816. El resultado fue que se frenó la habilitación de ventas de tierra al extranjero. Ahora ustedes me pueden decir, pero ojo, en la Patagonia ya hay muchas hectáreas en manos de extranjeros. Sí, también. De Lázaro Báez tiene 450.000 hectáreas. ¿Saben cuántas hectáreas ocupa la actividad azucarera en la provincia? 550.000. Báez tiene 100.000 menos que toda la actividad azucarera de la provincia en la Patagonia. Y además China tiene el usufructo de unas hectáreas donde no se puede ni siquiera ingresar siendo territorio nacional. Es un tema interesante también para profundizarlo en otro programa. Vamos a otro tema, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es un proyecto que me parece que fue subestimado periodísticamente o no se le dio la dimensión que corresponde, porque lo que está cambiando son las reglas que permitieron que en la Argentina haya permanentemente crisis, haya permanentemente inflación. Esto pone el acento en el equilibrio fiscal y además en la responsabilidad en la administración financiera, algo que estuvo ausente en los 40 años de democracia en la Argentina. Es un paso adelante para superar las causas que generan o que generaron las crisis. Natalio Botana hace mención en su último libro, nosotros lo entrevistamos para el programa cuando vino a presentarlo en Tucumán, y dice que hemos pasado de crisis en crisis y que la democracia no encontró las respuestas económicas para mejorarle la calidad de vida a la gente y que esta es la deuda que tenemos. Se consolidó en lo político, en lo institucional, pero no en lo económico. Y Botana termina en el libro con una conclusión. Cuando las crisis son recurrentes tenemos que hablar de una declinación. Ya no vivimos otra crisis, lo que estamos viviendo es un proceso declinante. Muy interesante, lo recomiendo al libro de Natalio Botana. Otro tema, creció la morosidad crediticia, llegó al 12,8%, todavía no es alarmante. Lideran los atrasos, los créditos para el consumo y las tarjetas de crédito. Los que tienen créditos hipotecarios son los que menos se atrasan. ¿Qué dicen las consultoras sobre las causas? Primero, el crédito se expandió muy rápido. Pasó del 4,2 al 8,5 del Producto Bruto Interno. ¿Se dan cuenta el crecimiento? El doble. Se amplió la base de deudores y las consultoras dicen que algunos deudores no tenían el perfil adecuado para recibir un crédito. Las tasas se dispararon por encima de lo que uno podía esperar cuando sacaba un crédito y fue por el movimiento especulativo que hubo en el segundo semestre del 2025, el año pasado. Ustedes lo recordarán. Además, los salarios perdieron frente a la inflación, hubo destrucción de puestos de trabajo y hubo un aumento en los gastos fijos. Las tarifas que van perdiendo subsidios. Cada vez pagamos más por los servicios porque estamos perdiendo los subsidios que antes tenía el gobierno, que tenían las tarifas. A todo esto también hay que mirar el costo financiero. Hoy el costo financiero de un crédito llega al 120%. Los bancos están sólidos, son los que ganan aún en las crisis como estas. Es un sector muy criticado por la sociedad, por la codicia que demuestra. Por eso seguramente le va a ser difícil a Jorge Brito, presidente de Banco Macro, si finalmente acepta ser candidato a presidente de la Nación, porque se va a tener que presentar como candidato a presidente de la Nación una persona que pertenece a un sector, el sector financiero, que no cuenta con el afecto de la sociedad, porque entienden que los bancos hacen grandes negocios aún con la pobreza de la gente. Los bancos le echan la culpa al costo financiero, a los impuestos que tiene el gobierno sobre cada uno de los créditos. ¿Qué pasó en Tucumán? En Tucumán la oposición volvió a ocupar el centro de la escena. Acusaciones cruzadas entre Catalán, Mariano Campero,
Macchiarola y Federico Peli. Se vuelve a equivocar la oposición en este proceso ya preelectoral, faltan 10 meses, pero estamos en campaña. ¿Por qué? Porque se vuelve a dividir, se vuelve a pelear, y la división de la oposición tributa a favor del peronismo y del triunfo del peronismo. Además, vamos a hablar en este programa de la reforma del sistema de transporte público en la capital. Va a estar con nosotros Camila Giuliano, la secretaria de Gobierno. Hicieron un estudio y lo que propone la intendenta de la capital es menos unidades, menos kilómetros, más frecuencias y mayor cobertura. ¿Es posible todo esto? Además, otro tema que vamos a desarrollar: todas las provincias están preocupadas por el fenómeno del Niño, por lo tanto, están tomando medidas, están estableciendo sistemas de alerta temprana, sistemas de socorro, están conversando entre varias provincias entre sí. Por ejemplo, Chaco está hablando con sus provincias vecinas para establecer cómo van a tratar el tema de los cauces de los ríos, y están viendo cuáles son los lugares que se pueden llegar a inundar. O sea, cuando viene el fenómeno del Niño, que son grandes tormentas, afecta al campo como actividad agropecuaria y afecta a los ciudadanos que pueden inundarse. En Tucumán no tenemos novedades de lo que se está haciendo. Bien, hoy vamos a hablar con un productor para que les cuente el productor cómo ellos ya se preparan con anticipación para este fenómeno. ¿Qué hacen en los campos teniendo en cuenta que pueden caer torrenciales tormentas para no perder toda la producción? Y finalmente vamos a hablar con dos estudiantes que son de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional. Son estudiantes, pero crearon sensores para poder detectar quema de caña o incendios, algo que se produce todos los años en Tucumán. Estos sensores pueden permitir a los productores, al gobierno, a los dueños de los campos, saber apenas se inicia un incendio, porque se pueden monitorear desde una aplicación. Una idea fantástica para poder implementarla en Tucumán. Les propongo una pequeña pausa y después escuchamos a nuestros invitados.